Bueno, pues en México tenemos a Carlos Aviña. Carlos fue de mis primeros contactos cuando empecé a diseñar el máster en Big Data deportivo, y se ha convertido en un amigo que está ahí siempre que le necesitamos. En aquellos tiempos era director de inteligencia, responsable de inteligencia de la América. Ahora es director de desarrollo de fútbol y de adquisición de jugadores. Y una de las personas que no solo aplica la inteligencia y los datos a la toma de decisiones en el fútbol, sino que lo cuenta muy bien. Así que, Carlos, muchísimas gracias a ti, como siempre, por estar ahí cuando te requerimos, cuando te llamamos y cuando te necesitamos. Y muchísimas gracias a la América, como siempre, por dejarnos disfrutar de ti estos ratos. No te quiero robar mucho tiempo, hablamos a menudo, o sea que aquí tienes a tu auditorio, esta es tu casa, bienvenido y seguro que aprendemos un montón contigo, como siempre. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer estar aquí y bueno, yo les voy a platicar sobre el uso del Big Data para tomar decisiones en el fútbol. Hoy en la mañana estaba leyendo un poco y me sorprendió el tema de Moneyball, lo vigente que sigue siendo, ¿no? Leí sobre la oferta que rechazó Billy Beane de 12.5 millones de dólares para incorporarse como general manager de los Boston Red Sox, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena manera de empezar esto y darle valor al trabajo que se realiza muchas veces detrás de lo que pasa en la cancha y lo que no vemos. Así que bueno, eh, arrancamos. ¿Qué es el Big Data? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se puede utilizar en el fútbol? La verdad es que esto inició, creo que el precursor, o por lo menos el que todos conocemos es Billy Beane. Si bien se hicieron algunos otros intentos en diferentes deportes y en diferentes países antes, fue el primero que realmente consiguió un éxito sustancial. Y bueno, a raíz de ahí se ha intentado utilizar en diferentes deportes y el fútbol no ha sido excepción. Pero ¿por qué no se puede llegar a hacer con éxito? ¿Por qué no se puede llegar a convertir en una parte fundamental de nuestras prácticas diarias si las fábricas lo utilizan para medir sus cadenas de producción, si los gobiernos lo utilizan para poder planear políticas públicas, si las compañías de comida y de fast food lo utilizan para analizar la demanda de sus clientes, y si se utiliza la información para poder interpretar el comportamiento de los mercados cambiarios y las bolsas alrededor del mundo, ¿por qué no se puede usar en fútbol? Pues bueno, yo les voy a platicar cómo sí se utiliza y cómo se ha ido utilizando dentro del Club América. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué utilizar el Big Data? El mercado pasado, en el 2019, se gastaron o se invirtieron, mejor dicho, 7.3 billones de dólares en el mercado de transferencias, lo cual representa evidentemente un gasto muy importante para cualquiera de los clubes involucrados y es algo que debe de hacerse con responsabilidad para poder capitalizarlo de la mejor manera posible, ¿no? El incremento de transferencias realizadas ha incrementado del 2011, que es cuando el transfer market de la FIFA lo lleva midiendo, se ha incrementado en 30.4%, lo cual significa que cada vez hay muchas más transferencias y se intercambian mucho más jugadores entre equipos. Del último mercado, de los 7.3 billones de dólares gastados, 832 transferencias fueron realizadas por un valor mayor a $1 millón. El precio promedio también se ha incrementado. En 8 años ha crecido prácticamente 50% y hoy por hoy es de 2.7 millones de dólares por transferencia. Evidentemente todos conocemos casos como el de Neymar, como Gareth Bale, como Ronaldo, como Pogba, pero bueno, hoy por hoy la transferencia récord es de 222 millones de euros y esto fue en el 2017. Y lo impresionante es que esto ha ido cambiando prácticamente cada 2 años. En el 2009 fue Cristiano Ronaldo, si no mal recuerdo, con 94 millones de euros. En el 2000, no sé si fue en el 2013,
cuando Gareth Bale llega al Madrid, que también rompió la barrera de los 100 millones de euros, posteriormente Paul Pogba y después Neymar, ¿no? Creo que son 4 récords que se han roto en un periodo de 10 años, me parece brutal, ¿no? Y eso creo que suma un poco más de valor y de responsabilidad a todos los clubes para que utilicemos más y mejores recursos para poder analizar mejor las inversiones de los clubes, ¿no? Y hoy, bueno, el fútbol en el 2020 la verdad es que es un poco incierto, se vive un panorama de incertidumbre total, como en la mayoría de las industrias. El fútbol evidentemente no es excepción. El otro día leía un artículo de Telegraph que hablaba sobre cómo se pudiera convertir esto en una burbuja que estalle como en el mercado de hipotecas en el 2008. Y bueno, la verdad es que obviamente nos asusta a todos, pero sí estamos conscientes de que eso puede crear que haya más y mejores oportunidades. Si bien no seremos muchos los clubes que gastemos, los que sí lo hagan lo tendrán que hacer de manera más inteligente. Muchos no podemos o no queremos por las diferentes circunstancias que nos ha metido esta contingencia sanitaria. Pero bueno, creo que ahora más que nunca el valor de los datos que llegan a la dirección deportiva, a la presidencia, a la dirección técnica, tienen un valor mucho más importante. Bueno, ¿cuáles son los objetivos principales del Big Data? Yo creo que el principal es reducir el margen de riesgo que tenemos los clubes al momento de realizar inversiones, ¿no? Y hablo primero de inversiones porque creo que a partir de ahí es de donde se empiezan a permear los recursos dentro de los clubes, ¿no? Si bien todos los clubes tenemos un esquema en el cual las principales fuentes de ingreso operativas son taquillas, son derechos de televisión y son patrocinios, también la compra y la venta de jugadores es una parte importante de los activos de los clubes. Así que poder hacerlo de manera efectiva creo que es lo que permite tener recursos para diferentes áreas, ¿no? Entonces, el Big Data para nosotros en el Club América principalmente nos ha ayudado a tomar decisiones más acertadas que por ende significan inversiones con menor riesgo. Siempre, evidentemente, hay un margen de error y es complicado mitigarlo a cero, pero bueno, se trabaja para que estas decisiones sean lo más acertadas posibles. Nos permite encontrar oportunidades en el mercado de fichajes y por oportunidades me refiero a encontrar oportunidades de traer jugadores con un mejor potencial o rendimiento actual a un menor precio, ¿no? Encontrar ese jugador que nadie ha visto. ¿Y cómo se hace? Pues muchas veces con el uso de Big Data. ¿Cómo se puede optimizar el rendimiento y la prevención de lesiones? Pues bueno, también se incorpora mucho a la práctica del área médica y de preparación física. Los datos juegan un rol muy importante. También en la parte de match análisis, identificar patrones e información relevante sobre los rivales que vamos a enfrentar para poder así planificar de mejor manera los partidos, ¿no? Y uno de los datos principales o uno de los factores principales que creo que se debe tomar en cuenta al momento de presentar información con datos, por ejemplo, lo que yo le pido a mi equipo es que tengan 5 características. Si no las cumplen, que no me lo presenten, porque entonces ahí es cuando se empieza a entorpecer el proceso y tenemos el riesgo de que la gente que quizá no está tan familiarizada con estos conceptos se espante, no lo entienda o pierda la atención, ¿no? Entonces, yo siempre pido que sean de fácil comprensión, que sean consistentes, y que sean consistentes me sirve que sean comparables, ¿no? Que puedan ser comparables a lo largo del tiempo y entre diferentes partes. También tienen que ser relevantes. De nada me sirve que me presenten información que quizá no vaya a presentar un valor agregado al club, ¿no? Entonces, creo que eso, al final de cuentas, es lo principal que se debe hacer cuando se presenta un reporte, cuando se presenta un análisis, cuando se habla de datos, tiene que cumplir con esto y tiene que tener practicidad. Esto es un consejo que yo le doy a toda la gente que nos está escuchando, porque creo que entre más práctica y más simple sea la información, mucho más útil es. Bueno, realmente cómo se utiliza y cómo se aplica en el Club América, a mí me gusta verlo en 4 diferentes vertientes. Vamos a empezar primero con el scouting. Para nosotros, para lo principal que nos ha servido el Big Data es para poder estandarizar objetivamente el rendimiento.
¿A qué me refiero con esto? Es a poder agregar también objetivamente un análisis que nos permita comparar la eficacia o el rendimiento de un jugador que está fuera de nuestra liga, ¿no? O fuera de nuestro club. Esto nos permite para poderlo comparar con la evaluación que nos dan los scouts y poder tener un rating que nos permita compararlo objetivamente, ¿no? Creo que tenemos la parte subjetiva por un lado y la parte objetiva por otro, y la idea es poder incorporar ambas a la toma de decisiones. Esto nos permite también poder predecir el rendimiento futuro, ¿no? No solamente nos basamos en el rating que pueda tener o en el rendimiento que pueda tener actualmente un jugador, sino también en el rendimiento que pueda tener en un futuro. Evidentemente, la variable principal es el rendimiento que ha tenido anteriormente en temporadas pasadas y la edad que tenga el jugador en el momento en el que llegue. Pero bueno, una manera de predecir tener una herramienta que te permite predecir el rendimiento futuro de un jugador te puede permitir tener un mejor panorama sobre si este jugador tiene una tendencia positiva o si realmente es un jugador que quizá te va a servir en el corto plazo y en el mediano plazo tengas que salir a buscar a alguien más. En la parte de match analysis, que es realmente la información que se le entrega al cuerpo técnico, que se trabaja en conjunto con ellos para poder identificar las fortalezas y debilidades del rival, nos sirve muchas veces a eliminar la subjetividad del ojo humano o de la percepción humana y poder incorporar diversos datos que nos permitan encontrar algunos patrones recurrentes o información oculta que nos permita conocer mejor a nuestros rivales y poder por ahí quizá encontrar alguna debilidad que pueda ser explotada durante el partido. Posteriormente, en la parte de Sport Science, es la parte de prevención y optimización. Es un área que trabaja conjuntamente y que incluye también a diversas personas, no solamente al analista de datos, que son los doctores, los preparadores físicos, los kinesiólogos, pero hemos encontrado que realmente el personal se encuentra muy limitado de tiempo porque tienen muchas responsabilidades dentro de la cancha y no les da tiempo de poder analizar todas las herramientas que a las que puedan tener acceso con las diferentes soluciones tecnológicas y de performance con las que contamos, ¿no? No solamente en el Club América, sino creo que todos tenemos diversas herramientas que, bueno, ninguna creo que es la verdad absoluta, la diferencia real la hace cómo se utiliza. Entonces, nosotros consideramos que el papel del analista de datos ahí juega un papel fundamental para poder analizar toda la información generada, ya sea de GPS, de análisis CPK, de termografía, de cualquier tipo de herramienta que se utilice, se tiene que analizar. De lo contrario, no tiene ningún sentido que se utilice. De esta manera se puede proveer al área médica, al área de preparación física, de herramientas que les puedan permitir prevenir lesiones o optimizar el rendimiento. Ya dependerá de cada caso y de cada situación de la competencia, porque obviamente no es lo mismo cuando se está jugando quizá una liguilla o una final, en nuestro caso, que nosotros tenemos un formato de torneo en el cual se juegan 2 torneos a lo largo del año, se juegan todos contra todos y posteriormente se hace una especie de playoff que inicia en cuartos de final. Obviamente, pues ahí entran diferentes cuestiones que hay que ponderar al momento de tomar una decisión, ¿no? Obviamente hay riesgos que se pueden afrontar con mayor facilidad si estás en una fase decisiva que si estás en un partido de trascendencia menor. Y bueno, para la parte de planeación deportiva, obviamente ahí cito a un buen amigo Monchi del Sevilla que menciona que hay 3 tipos de gestión, ¿no? Una es la presidencial, otra es como manager, como son los de Inglaterra, y el otro es de la dirección deportiva. Creo que ahí depende un poco de quién realice la planeación. En nuestro caso, la realizamos en conjunto la dirección deportiva con el técnico del primer equipo y el presidente, y al final el presidente es quien tiene la última decisión. Pero esto nos permite incorporar diferentes herramientas, como puede ser evaluar objetivamente el rendimiento de nuestros jugadores y compararla con la evaluación que dé el cuerpo técnico sobre lo que ellos quisieran para poder tener una evaluación mucho más completa. Y también algo que hemos logrado implementar es un modelo en el cual podemos encontrar el momento óptimo de venta de jugadores. Si bien en el América, creo que no está de más comentarlo, no somos un equipo vendedor por naturaleza, somos un equipo
ganador, y siempre la responsabilidad que tenemos es seguir ganando y seguir buscando los títulos independientemente de la competencia que estemos jugando, de la categoría que esté jugando. Siempre la obligación de este club es ganar, pero sí sabemos que en el América normalmente el jugador que es titular es sinónimo de convocatoria en su selección nacional, y a su vez eso muchas veces se convierte en sinónimo de una venta a Europa, ¿no? Entonces, obviamente nosotros también buscamos contratar jugadores que puedan tener un valor futuro de reventa importante para de esa manera poder asegurar los recursos del club, ¿no? Creo que tenemos que ser muy responsables en ese sentido. Si bien el objetivo es ganar, creo que tampoco está peleado con el hecho de que todos los jugadores que traigamos tengan o tiendan a tener un valor de reventa futuro importante. Y bueno, yo me quisiera enfocar en la parte de la contratación de los jugadores, que me parece que para mí en lo personal es una de las más importantes, porque, pero bueno, si después quieren profundizar en alguna otra, encantado de la vida de poder platicar individualmente con uno de ustedes o en seguir participando en este tipo de foros que nos permite el máster y David. Pero bueno, nosotros, ¿cómo buscamos a un jugador? A mí me gusta partirlo en dos partes, ¿no? Creo que una parte es la de Analytics, que incorpora diversas búsquedas con parámetros que tenemos definidos sobre las características que buscamos de cada jugador, y la parte de Scouting, que es, obviamente implica una inversión importante de recursos, ya que normalmente intentamos tener gente y tenemos scouts que están cubriendo diversos partidos. Obviamente acá también entran las recomendaciones que hacen los agentes, los partidos que quizá nos encontramos mirando en la televisión, o jugadores que nos llaman la atención ya que quizá tengan un rendimiento elevado o importante al momento de jugar contra nosotros, ¿no? Entonces, del 100% de los jugadores que se buscan, o de los jugadores que se encuentran, mejor dicho, el 50% sale de labores de scouting y el 50% de analytics. ¿Por qué es tan importante aquí el sector de analytics? Porque evidentemente hay cientos de miles de jugadores, y es imposible poder ver a todos, ¿no? Por más grande que sea tu red de scouting, es completamente imposible poder tener un alcance a todos ellos, y lo que intentamos hacer es usar de la manera más eficiente los recursos, ¿no? Poder ver quiénes son los jugadores que tienen esas características y podernos enfocar a buscarlos para poder perder menos tiempo y poderlo enfocar en los análisis que vienen posteriormente. ¿Y qué son esos análisis que vienen posteriormente? Bueno, acá también evidentemente sigue la parte de poder ver más al jugador. Por muy importante que sean los analytics, yo no me atrevo a fichar a un jugador solamente por la parte de analytics. Evidentemente creo que siempre es importante verlo, y creo que no son sustitutos, son labores complementarias. La parte de scouting evidentemente involucra irlo a ver personalmente, seguirlo a lo largo de varios partidos, ver cómo se comporta en diferentes entornos o bajo diferentes escenarios, para poder analizar cómo se puede adaptar a la presión del entorno, o cómo es su rendimiento en cuestiones de saber si es constante o no. Y bueno, también yo creo que, intentando darle una ponderación, yo les diría que el 70% parte del scouting al momento de tomar una decisión, y el 30%, lo cual no es menor, parte de analytics, ¿no? Una vez nosotros, ya que los que tenemos encontrados a los perfiles que más nos gustan, lo que hacemos es que los empezamos a comparar con Analytics, ¿no? Empezamos a intentar utilizar el Big Data como una ventaja competitiva para tomar la mejor decisión. ¿Y cómo se hace esto? Pues a veces traspolando el rendimiento de un jugador en su liga a la nuestra, para ver cómo rendiría, o analizar, por ejemplo, en ciertas variables que nosotros encontramos importantes en alguna posición en especial, pues ver cómo se comporta y cómo se puede comparar contra los máximos de la liga y nuestros jugadores. Nosotros, al final, el jugador extranjero que traemos, lo traemos porque consideramos que tiene condiciones para ser el mejor en su posición en la liga. Aquí un caso concreto del cual les quiero platicar es el de Richard Sánchez. Y bueno, la imagen de abajo creo que
de esa manera luego hay gente que ve mis presentaciones que me dice que siempre pongo lo mismo, pero es que realmente me parece importante. Yo creo que cuando empiezas a fichar o empiezas a buscar a un jugador, realmente tienes el panorama totalmente oscuro, como lo vemos a la izquierda de sus pantallas. Posteriormente, cuando empiezas a avanzar en el proceso de análisis, vas teniendo un poco más de claridad, sin embargo, no deja de ser oscuro. Y conforme vas avanzando en el proceso, se va aclarando el panorama, llegando a tener realmente 3, 5, 10, 15 opciones, que son las cuales cumplen con el perfil. Y hablo de tantas opciones porque muchas veces entran diferentes factores que no se pueden controlar. Ojalá fuera tan fácil contratar siempre a la opción que queremos, ¿no? Creo que eso solamente se pueden dar el lujo a algunos clubes como quizá el Madrid, el Barça o algunos de los grandes de Inglaterra, pero realmente el resto de clubes es imposible, ¿no? Entonces hay que tener diferentes opciones y analizar el criterio de oportunidad que tiene cada una de ellas. Como les mencionaba, para ver un poco un caso en particular, es el caso de Richard Sánchez, que llegó en el verano del año pasado, procedente de Olimpia de Paraguay. Y bueno, creo que para los que juegan FIFA esto les parecerá familiar. Es una especie como de ficha en la cual reflejamos todos los valores, tanto objetivos y subjetivos que sacamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta manera de poder enseñar cómo se complementa tanto el scouting visual o el scouting presencial con analytics, que eso es lo que realmente nos da esta ficha que tenemos abajo, en la cual les comento un poco cada variable en específico, cómo se utiliza. El valor es una regresión, es un modelo que tenemos en el cual nosotros estimamos el valor objetivo del jugador, evidentemente dejando de lado cualquier tipo de oferta y demanda, de situación en el club, de quizá el deseo que tenga el jugador de poder salir, otro interés de algunos equipos, ver solamente el valor que tiene un jugador basado en su rendimiento. De esta manera, evidentemente, cuando vamos a preguntar sobre los parámetros de algún jugador o estamos en una negociación, pues nos permite saber de manera más acertada si un jugador está sobrevalorado o infravalorado, lo cual pudiera representar o generar una oportunidad. Luego, la calificación, que es la calificación que dan nuestros scouts sobre solamente parámetros subjetivos, que es lo que ellos ven dentro de la cancha cuando lo van a ver en vivo o cuando lo están scouteando de manera remota. El rating es esta misma calificación, pero sobre valores objetivos. Y el segmento es algo que a mí me gusta y me facilita al momento de estar llevando una negociación y poder analizar los diferentes parámetros y la situación de un jugador, te permite saber si un jugador está quizá en un rango, no sé, por poner un ejemplo, de 0 a 3 euros, de 3 a 6 euros y de 6 a 9 euros, ¿no? De esa manera quizá puedes identificar de mejor manera el segmento y poder saber quiénes son los jugadores top de acuerdo a los recursos que te asigne el club. Luego a la derecha tenemos el potencial y la probabilidad de éxito. El potencial era lo que les comentaba anteriormente, es básicamente el rating forecasteado o intentado de ver en 1 y 2 años cómo va a ir cambiando el rendimiento del jugador de acuerdo a las tendencias que el jugador viene manejando y a la edad que tiene. Y la probabilidad de éxito, bueno, es basado con las características que tenga un jugador, compararla un poco con los jugadores que han llegado a México y sobre todo a un equipo importante con un perfil similar, ¿no? Entonces, de esta manera podemos más o menos tener diferentes parámetros para poder evaluar a un jugador y poderlo comparar con otro y quizás se pueda convertir en un valor discriminatorio al momento de realizar una contratación. Así que bueno, creo que llegamos a la parte final de la presentación y bueno, tengo entendido que ahora arrancamos con una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, hemos descubierto por primera vez ahora ya tu posición más hacia los fichajes, después de haber pasado por toda la parte de inteligencia entera. Me ha encantado escucharte como siempre. Tenemos algunas preguntas tanto por el chat como a mano levantada, ¿vale, Carlos? Las del chat te las hago yo, como hacemos en las masterclass en el máster, y las de mano levantada les vamos a ir dando permisos para que puedan hacerlas ellos directamente.
Venga, perfecto. Vale, pues si quieres, en lo que Diego se conecta y se prepara, que será el primero, te hago la de Santiago, que dice Santiago Rugeles, con respecto al scouting, ¿cómo tienes en cuenta el acoplamiento al equipo? La capacidad del jugador para adaptarse al estilo de juego. Sí, bueno, como les comentaba, al principio se tienen definidas en conjunto con el cuerpo técnico y el presidente el perfil del equipo, ¿no? Cómo queremos que se juegue. Creo que acá nosotros tenemos una filosofía que no es negociable, que es siempre salir a ganar y a imponer condiciones independientemente de la cancha en la que nos encontremos. Y bueno, obviamente la filosofía ahí puede variar un poco según el estilo de juego del técnico, pero bueno, con Miguel creo que lo tenemos clarísimo y con base en ese estilo de juego nosotros identificamos ciertas características por posición que son las que más se adaptan o las que más importancia tienen en este sistema. Entonces, de esa manera nosotros lo que hacemos es que vamos enfocándonos en esas variables para poder darle más peso a esos jugadores que las cumplen y de ahí poder partir a buscar y enfocar recursos en ese tipo de jugadores, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que quizá a lo mejor estoy buscando un 5, un contención, y ese contención tiene, a lo mejor busco características de recuperación y quizá a lo mejor como ahora está de moda un poco la parte de que también tengan buena talla para tener buen juego aéreo, bueno, me empiezo a especificar, me empiezo a especializar quizá y a dedicar recursos en esas posiciones y de esa manera a lo mejor puedo tener mucho más claro el panorama de dónde se encuentran esos jugadores para poderlos ir a ver a partir de ese análisis que hagamos. Genial, muy bueno. Vamos a ver, Jorge. Jorge te pregunta, Carlos, que qué variables se pueden utilizar para determinar la posibilidad de una lesión durante el partido. ¿Utilizáis feedback en el banquillo durante durante el propio partido? Mira, la liga nos autorizó y tengo entendido que también FIFA ya lo hizo, que haya comunicación con las bancas. Entonces, sí hay diferentes recursos, pero si en el día a día este tipo de información tiene que ser simple y muy práctica, como les comentaba al principio de la presentación, imagínense durante el partido, ¿no? Entonces, durante el partido principalmente nos limitamos a lo mejor a comentar cuestiones puramente tácticas y cosas muy puntuales que quizá que ellos nos pregunten desde abajo o que se esté notando desde arriba. En tiempo real no utilizamos ningún parámetro para la parte preventiva, aunque sí se puede utilizar quizá comparando las cargas y los datos que arroje el GPS. Eh, en el resto de actividades o digamos en el día a día sí que se utilizan varios recursos y varias soluciones que nos permiten poder tener algunos datos preventivos, como por ejemplo durante los entrenamientos. A nuestro técnico le gusta hacer fútbol durante la semana y siempre se coloca la antena para poder ir monitoreando las cargas y en caso de que se vea algo extraño o algo fuera de parámetros, poderlo informar a tiempo para no caer en una lesión. Es uno de los aspectos esenciales y entendemos nosotros de ahora, de aquí en el futuro, toda la parte de aplicación de las técnicas y de las estrategias Big Data al rendimiento físico y a la prevención de lesiones. Creo que el cuidado del futbolista es una de las claves esenciales. Nos consta que allí en América lo lleváis haciendo mucho tiempo y que es algo que se va a extender a la mayor parte de los clubes porque al final el futbolista es un activo y su salud es súper importante. Diego, tienes cámara y micro cuando quieras. Hola, buenas tardes. Estaba esperando porque no quería interrumpir las preguntas de No, antes. muy bien, muy bien, muy bien. Lo primero, bueno, daros las gracias a Miguel Ángel, a ti David y a Sara por organizar y coordinar todas estas charlas. Y lo segundo, gracias Carlos por la presentación. Y mi pregunta era sobre los fichajes, tanto las entradas como las salidas. Habéis dicho que valoráis como el momento exacto en el que es oportuno vender un jugador, como pudo ser a lo mejor Diego Lainez hace 2 años o como pudo ser Guido Rodríguez este verano pasado. También habéis hecho fichajes que en un primer momento pudo ser raros, como el de Memo Ochoa. ¿Tenéis contemplado todas estas ofertas o todas estas oportunidades de mercado independientemente de la edad que tengan estos futbolistas?
Muy buena pregunta, Diego. Creo que en el fútbol, por desgracia, nadie tiene la verdad absoluta y a ciencia cierta controlar todos los parámetros que hay es muy complicado, pero creo que sí buscamos estar preparados de la mejor manera posible en todos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, nosotros buscamos todas las posiciones estar cubiertos ante una potencial salida. Sabemos que nosotros nos hemos convertido en los últimos 2 años en el tercer mejor vendedor o en el tercer club que más jugadores vende y que más ingresos genera a partir de las ventas en todo el continente americano. Así que bueno, ahí eso sabemos que nos coloca en una posición importante y que pues eso va generando interés de diversos clubes, ¿no? Eso obviamente pues hace que nosotros tengamos mucho más cuidado y estemos más atentos ante el tema potencial que pueda pasar en los siguientes mercados. Entonces, intentamos obviamente estar atentos a esa parte y bueno, en lo que mencionabas sobre el momento de las ventas, creo que varía mucho cuando es un jugador que quizá compraste, vino, jugó, te rindió y después se va, a cuando es un jugador que formas en casa. En el América, el jugador formado en casa normalmente toma un tiempo en lo que se consolida para ser titular, después es llamado a selección nacional y después normalmente y por fortuna es campeón, es campeón de liga y posteriormente se termina yendo a Europa, ¿no? Entonces es una constante que ya hemos identificado que ha pasado en el caso de Raúl, de Diego, de Edson, de Lainez. Entonces, bueno, ahí más o menos hemos encontrado esa constante y sabemos que eso es lo que realmente pasa con los jugadores que formamos acá. Cuando se trata de un jugador que traemos, nosotros por medio de ciertos análisis hemos encontrado los picos de rendimiento por posición promedio no solamente en México, sino en distintas ligas. Eso nos permite saber en promedio cuándo es cuando un jugador, dependiendo de su posición, comienza a bajar en el rendimiento. Y en cuanto nosotros también vemos que eso está pasando con las evaluaciones objetivas que nosotros tenemos, en cuanto vemos que ya se tocó ese pico y a lo mejor el jugador hila consecutivamente un par de torneos en los cuales esté bajando el rendimiento, sabemos que ahí quizá es un buen momento para vender. Vale. Muchas Vale, gracias, Diego, perfecto, por la muchas pregunta. gracias. Muchas gracias a ti. En esa misma línea, Carlos, espectador anónimo que le tenemos todos los días, te pregunta que por qué el fútbol mexicano aporta menos jugadores a Europa en comparación con otros países como Brasil, Argentina o quizá Uruguay. ¿Es el salario que se devenga en el FUTMES una de las causas? Sí, principalmente creo que hay dos factores. Uno es que por motivos culturales y de la idiosincrasia de cada país, en México los jugadores tienden a tener, menos jugadores tienden a tener pasaporte comunitario de lo que puede pasar quizá en Argentina, en Brasil, en Uruguay, ¿no? Entonces eso implica que los puestos por los que compiten los jugadores mexicanos son mucho más reducidos. Por otro lado, sí, creo que tiene que ver con que el mercado mexicano es un mercado caro. Creo que los jugadores realmente perciben un salario alto, que es muy competitivo con los de Europa, y sumado a que el jugador quizá no tenga un pasaporte comunitario y que compite con muchos más jugadores para menos puestos, hace que haya menos jugadores mexicanos en el extranjero. Sin embargo, creo que sí es una tarea y un punto pendiente que tenemos los directivos en México para poder incrementar la cantidad de jugadores que mandemos al extranjero, ¿no? Creo que una de las principales características que tienen similares los clubes que han sido campeones en América Latina es que son países principalmente exportadores, ¿no? Entonces, sabemos que una manera de seguir desarrollando el fútbol mexicano es seguir exportando jugadores y tenemos un compromiso para en el 2026 que poder ser campeones del mundo o hacer un papel mucho mejor del que se viene haciendo y creo que esa es una de las claves que nos puede ayudar en ese proceso. Genial, Carlos. José Ramón, si quieres abrir micro y cámara, tienes los permisos. Buenas tardes. Gracias. Hola Carlos, primero que nada felicitarte por tu presentación, muy completa e interesante. Y bueno, también felicitar a ti y a todo el cuerpo técnico por el verano pasado, cuando pues, prácticamente el equipo fue desmantelado y tuvieron la capacidad de reacción para armar un equipo competitivo y llegar a la final, ¿no?
Y bueno, sobre todo lo que mencionabas de la exportación de jugadores y de que el América no es un equipo vendedor, me quiero referir más al tema de las barreras que hay en el fútbol mexicano, en equipos que sí son vendedores y que tal vez pues necesitan más de la venta de jugadores que el América para, bueno, estas barreras que, como mencionaba ayer Salva, es muy complicado, por ejemplo, aquí en España ver la Liga Mexicana, o Monchi, que decía que los jugadores de la Liga Mexicana se ven a través de solamente selección. ¿Qué otras barreras identifican ustedes, o bueno, tú, en este sentido? Mira, José Ramón, yo creo que son diversas barreras las que tenemos. Creo que varían según el mercado. Como bien dices, creo que la Liga Mexicana todavía no llega a un punto en el cual sea vista o que, no sea o que sea tan popular en diferentes países, sobre todo en Europa principalmente. Yo creo que una de las barreras principales es que no estamos jugando o que no estamos compitiendo en la Copa Libertadores, que es la competencia más grande a nivel continental y es la equivalente a la Champions League, que también es una de las competiciones que más siguen en Europa. Y bueno, también obviamente hay mercados que nos están compitiendo, como es el de Estados Unidos, que también quizá ahí convierte eso en una barrera o en una limitante, ya que hay clubes que también están volteando a ver a la MLS, ¿no? A mí personalmente me pasa que cada vez que voy a Sudamérica, o sí, principalmente Sudamérica, a ver algún partido o algún jugador en especial, no hay vez que no haya scouts de la MLS. O sea, entre broma y broma con la gente que puede ir conmigo a ese tipo de scouting, comentamos que parece que nos vienen siguiendo. Entonces, creo que ahí obviamente pues, los recursos, la liga y los lugares donde compites, creo que se convierte en una barrera limitante. Ahora, yo creo que uno de los principales retos que tenemos en México es seguir potenciando las categorías juveniles que compitan en diferentes competiciones internacionales, como son los torneos de Toulon, que siempre logremos estar calificados a los diversos mundiales, a los preolímpicos, a los Juegos Olímpicos, para así poder ir generando diferentes ventanas que puedan servir para foguear internacionalmente a nuestros jugadores y que también puedan tener esa ventana o esa posibilidad de que sean vistos por parte de clubes europeos. Gracias. Gracias, José Ramón, aquí por la pregunta. Gracias, José Ramón. Voy a aprovechar, Carlos, yo ahora que estás aquí también para hacerte una pregunta. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque al final en todo este tipo de ponencia... Se cortó. No sé si ustedes están viendo a Sara. He sacado yo a Sara sin querer, ahora vuelve. Álvaro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, Carlos, primero que nada, felicidades por la ponencia. Y yo te quería preguntar si hay un valor diferente al rendimiento del jugador en función de la importancia de dicho partido. Y me explico. Nosotros, por ejemplo, tenemos un jugador que me parece el más desequilibrante de nuestra liga, pero yo lo más importante para mí de ese jugador es que realmente su mejor rendimiento, tanto en ataque como en trabajo defensivo, siempre lo ha dado contra equipos importantes o en competiciones importantes como Libertadores, finales. Entonces yo quería saber si vosotros dais un valor diferente a que lo haga en unos partidos, en otro, y cómo lo categorizáis. Gracias. Totalmente. Excelente pregunta, Álvaro. Nosotros lo intentamos ver, quizá no se puede ver al principio porque tenemos demasiada información, estamos comparando diferentes jugadores, pero quizá cuando ya llegas al último filtro, sí es mucho más fácil poderlo ver y sí lo vemos. Nosotros intentamos, obviamente, traer jugadores que tengan, como se dice en algunos lugares del mundo, la espalda para poder aguantar la presión que se tiene acá en el club, porque no es fácil. Hemos visto jugadores con enormes cualidades técnicas que pues no pueden rendir acá porque la presión realmente es difícil de aguantar en este club, ¿no? Entonces nosotros sí nos fijamos mucho en los partidos que sean quizá los clásicos o partidos de fases definitorias, cómo fue el rendimiento de este jugador.
Y una manera de hacerlo, además de la manera subjetiva que vemos si el jugador se muestra, si pide la pelota, si después de tener un error o una falla importante se recupera y vuelve a intentar o no lo hace. Además de ver eso, nosotros lo que hacemos es, por medio del index que tenemos, que es el rating, nosotros lo comparamos a lo largo del tiempo y de esa manera podemos ver en una gráfica dónde están los picos. Si los picos quizás son en partidos en los que la exigencia era menor o a lo mejor tuvo muy buen rendimiento cuando el equipo ganó 5-0 y quizá hizo 2 de los últimos 5 goles, o si realmente estas acciones que fueron marcadas como diferenciales fueron en partidos determinantes o quizá para abrir un marcador en un partido que estaba muy cerrado o en una fase eliminatoria. Entonces, de esa manera, graficándolo a lo largo del tiempo, se puede analizar muy bien cómo va el jugador y de ahí puede sacar ciertas conclusiones sobre cómo puede ser la presión o qué tan propenso es a aguantar la presión este jugador. Perfecto, muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Álvaro, por la pregunta. Sara, perdona que te saqué sin querer. Nada, no hay ningún problema. Voy a aprovechar ahora. Era para preguntar a Carlos sobre todo, primero enhorabuena por la faceta comunicativa. Es muy complicado hablar de esta temática con dotes que se entienda de manera plena y eso sí que es un gusto también como periodista transmitírtelo. Y en el hilo de la comunicación, viendo que sois un club referente en materia de análisis y tratamiento de datos en todos los aspectos que has mencionado, igual que aquí en España hemos visto que desde hace unos años los medios se han interesado por todo esto, con el fenómeno Monchi, o como hemos visto como estos Moneyball cada vez tienen más presencia en medios y se hacen eco de estas estrategias de fichaje y tratamiento de datos. ¿Allí los medios de comunicación ponen en valor lo que estáis haciendo en esta materia? Es decir, ¿se interesan por vuestro tratamiento de datos? ¿Son conscientes de que sois punteros en estos ratios o no tiene presencia en medios esto? Gracias, Sara. Es una excelente pregunta. La verdad es que creo que ha ido evolucionando un poco la prensa en ese sentido y no porque estuviera mal, pero creo que sí han entendido o por lo menos se ha encontrado que hay diferentes oportunidades para poder comunicar diferente información, ¿no? Creo que el hecho de que se haga mucho más abierto al público en general este tipo de prácticas creo que despierta cierto interés. Y el hecho de que quizá la prensa se empiece a interesar más en qué está pasando y cómo está haciendo, creo que ha generado bueno, que a su vez la gente lo vaya pidiendo más. Y creo que si bien todavía no hemos llegado a un punto en el que quizás se le dé el debido valor a este tipo de prácticas, creo que sí ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, para mí la tendencia es clara y yo creo que va a seguir de manera positiva evolucionando en los próximos meses y en los próximos años. Y más en este tipo de momentos en el cual pues estamos atravesando todo el mundo por una crisis sanitaria terrible y que pues esto creo que va a tener mucho más valor porque ya no va a ser mucho más difícil que quizá, por ejemplo, en la parte de scouting, pues que tengamos gente que esté viendo presencialmente partidos, va a ser mucho más difícil viajar, entonces cobra mucho más valor todas las prácticas que hagamos para poder quizá estimar el éxito que pueda tener un jugador y tomar mejores decisiones. Pues enhorabuena y sí que os animo en este aspecto, que es estrategias que han utilizado clubes aquí en España, el intentar unir vuestro departamento con vuestro departamento de comunicación para cuando tengáis alguna información numérica o nacida a través de estos sistemas interesante, que se lance una nota de prensa y que los medios poco a poco vayan haciéndose con todo esto porque merece la pena. En ese sentido, enhorabuena. Gracias. Gracias, Sara. David, el micro. David, el micro. Voy, chicos, que era para no molestar. Damos paso a Kevin, ya tenemos a Víctor. Buenas tardes, Víctor. Hacemos la pregunta de Kevin. Os pedimos disculpas a los 30 que habéis preguntado y que no podemos contestar. Abordaremos a Carlos como siempre, buscaremos un huequecillo y tendremos un rato con él en exclusiva. Os pedimos disculpas, yo digo, no, es imposible por tiempo hacer todas las preguntas, vamos acumulando retrasos y os lo prometemos que os lo vamos a compensar. Kevin, cuando quieras. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes, un saludo desde Colombia, un saludo para Carlos, felicitarlo por esa charla muy buena, a los organizadores también, bueno, y mi pregunta va con respecto a la oportunidad de mercado.
de jugadores colombianos. ¿Cuál es la oportunidad, digamos, de mercado que tiene Roger o que tuvo Mateus Uribe al salir hacia el Porto? O bueno, mirando también el ámbito de futbolistas colombianos que han pasado por el club, como Aquivaldo, ahorita Benedetti, bueno, con respecto a los jugadores colombianos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Kevin? Mira, en cuanto al mercado colombiano, creo que hemos identificado que ha habido a lo largo del mercado y a lo largo del tiempo, es muy claro cómo hay ciertas tendencias en los cuales parece que hay como cierta moda de los equipos europeos a cubrir ciertas nacionalidades, ¿no? Y creo que en el caso específico de Colombia es muy interesante porque ahí se encuentran jugadores con unas condiciones técnicas y físicas brutales, ¿no? Obviamente creo que depende un poco del sector de Colombia y de la parte geográfica en la que se ubiquen las condiciones que encuentras, ¿no? Creo que hay ciertas zonas geográficas en las cuales puedes encontrar jugadores que tengan unas características físicas mucho más potentes y eso hace que quizá pueda ser un jugador más apetecible para el continente europeo. Ahora, en cuanto a nuestros jugadores colombianos, la verdad es que todos han tenido un gran rendimiento dentro del club. Creo que todos han estado a la altura de las expectativas, incluso por encima de ellas. Si bien algunos se han encontrado con algunas adversidades, como el caso de Nico, que ha sufrido un par de lesiones muy desafortunadas, que han sido totalmente circunstanciales, como son un cruzado y una fractura del quinto metatarsiano. La verdad es que tienen mucho mercado. O sea, en general, yo creo que el jugador colombiano es un jugador, está pasando por una fase en la cual, debido a la gran y a la fácil adaptación que han tenido a diferentes equipos, sobre todo algunos top en Europa, creo que ha hecho que volteen a ver mucho ese mercado, ¿no? Y ojalá también, volviendo un poco a la pregunta de José Ramón, creo que es una de las tareas que tenemos como mercado mexicano es que no solamente exportar, sino exportar bien y de esa manera lograr que los jugadores que se exportan triunfen allá, ya que si les va bien en Europa, es muy factible que los clubes empiecen a voltear más a ver estos mercados. Y creo que el mercado colombiano ya pasó por eso y hace que obviamente los jugadores, ya sea que estén aquí, que estén en Argentina, que estén en Colombia, que estén en Estados Unidos, obviamente el jugador colombiano es un punto que normalmente los equipos, por lo menos en mi experiencia y en lo que yo he visto del mercado, pues normalmente son muy atractivos para los clubes. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y bueno, de nuevo un saludo para ustedes y felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Kevin, a ti por preguntar. Bueno, Carlos, poco más que decir que lo de siempre, que siempre es un gusto poder contar contigo, que esa visión que da el América y ese trabajo tan excelente que hace, es un orgullo para nosotros poder contarlo en todos nuestros programas. Que vaya todo muy bien, que podáis trabajar, os dejen trabajar lo antes posible, que vuelvan las competiciones cuando puedan volver y cuando decida cada gobierno, pero tarden más o tarden menos, que vosotros sigáis trabajando al nivel que lo estáis haciendo, porque es espectacular todas las iniciativas que tenéis y lo bien que trabajáis y la potencia que tenéis en todo lo que tiene que ver con el data, ¿no? Es una cosa que no has comentado, pero que siempre te solemos preguntar en las clases. ¿Cuántas personas trabajáis en el departamento en el América, Carlos? Bueno, la verdad es que hemos ido creciendo mucho. Ahora ya, quizá contando a toda la gente que supervisa el talento juvenil, la gente que se enfoca en el desarrollo humano, porque también tiene un papel muy importante. Creo que en toda el área deportiva, sin contar cuerpos técnicos, debemos de haber entre 25 y 30 personas, pero yo sí creo que quizá si es que hay alguna clave del éxito, va relacionada con el trabajo y no hay más que trabajar, trabajar y trabajar para poder encontrar cuáles son las mejores prácticas y poder convertirlas en una ventaja competitiva dentro del club, ¿no? Creo que por más recursos que se inviertan para adquirir quizás soluciones tecnológicas, diferentes softwares, hardwares, lo que sea, yo creo que lo más importante es el capital humano y creo que siempre tenemos que apostar por la formación de todas las personas para poder
incrementar la probabilidad de éxito de no solamente un club, ¿no? Yo creo que eso aplica para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de institución. Nos quedamos con esa reflexión, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta ya sabes que es tu familia remota, y tenemos pendiente esa visita a México, al club, y estamos encantados siempre de contar contigo. Un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien por allá, y seguimos en contacto, Carlos. Un abrazo fuerte. Seguro, un abrazo, y como última reflexión nada más, pues quedarnos con que el Big Data no es un sustituto de las prácticas deportivas comunes, pero sí es un gran complemento, y nosotros la verdad es que lo hemos encontrado como un complemento esencial que marca diferencia. Así que, bueno, a seguir buscando diferentes prácticas y a seguir trabajando para encontrar las mejores. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, Carlos. Estamos en contacto. Un abrazo.